Vamos a explicar el tema de las variables. Para ello vamos a utilizar un diagrama de flujo para explicar la teoría. Muy bien. Hasta este momento nosotros tenemos la pregunta de investigación. La pregunta de investigación debe expresar la relación entre dos o más variables. La respuesta a la pregunta de investigación nos genera la hipótesis. La hipótesis es una suposición fundamentada. La hipótesis o las hipótesis están formadas por variables. Las variables es cualquier atributo, propiedad, aspecto, características del objeto de estudio. Tenemos variables independientes y variables dependientes. La variable independiente es la que el investigador fija, controla, manipula. La variable dependiente es lo que se quiere medir. Entre las variables se establece una relación y esa relación puede ser directa o inversa. Tenemos una relación directa cuando las dos variables, ¿cuáles dos? La independiente y la dependiente, las dos aumentan o las dos disminuyen. Y tenemos una relación inversa cuando una aumenta y la otra disminuye. Entonces, estos son los conceptos que tenemos que tener presentes en nuestro tema de las variables. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos para que nos quede claro a qué se refiere con variable independiente, dependiente y cómo es que se establece la relación directa e inversa. Vamos a utilizar este ejemplo muy sencillo de matemáticas, donde todos ustedes han manejado estas ecuaciones que son muy sencillas y vamos a utilizar este ejemplo de ecuaciones en matemáticas que todos ustedes vieron cuando estaban en preparatoria, para que nosotros nos quede bien claro, mira, el concepto de variable independiente y dependiente. Ok, muy bien. Nosotros tenemos esta ecuación que dice y igual a 3x más 2. Entonces, tu maestro de matemáticas siempre te decía, ok, vamos a resolver esta ecuación. Y esta ecuación la podemos resolver por métodos gráficos y por métodos algebraicos. Y te decía, vamos a empezar con el método gráfico. Entonces, para resolver esta ecuación, primero hay que darle valores a la x. Y lo primero que nosotros decíamos, ¿valores? ¿Cuáles valores, maestro? Y el maestro siempre te respondía, los que tú quieras. Los que yo quiera, sí, los que tú quieras. Puedes darle valores desde -1, 0, 1, 2, los que tú quieras. Muy bien. Y entonces, con estos valores que tú le des a la x, la y va a tener un valor o un resultado. Entonces, lo que tú hacías era algo muy sencillito y que ahorita lo podemos hacer. No quiero que entres en pánico diciendo así como que, ay, no, yo no sé nada de matemáticas. No, esto es muy sencillo. Nosotros le damos valores a la x. Entonces, si nosotros le estamos dando valores a la x, tu investigador le estás dando valores a la x, los que tú quieras, entonces la x es la variable independiente, porque aquí nos está diciendo en la información que es la que el investigador fija,
controla, manipula. El investigador fija, el investigador decide. Muy bien, entonces si el investigador decide, las X son las variables independientes. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Sustituimos esos valores en la ecuación. Entonces si yo sustituyo este valor de menos 1, diría 3 por menos 1 serían menos 3, más 2 me quedaría menos 1. La Y tomaría el valor de menos 1. Si yo sustituyo el valor de 0 en la ecuación, me quedaría 3 por 0, 0 más 2, 2. El valor de Y sería 2. Si yo sustituyo el valor de 1 en la ecuación, me quedaría 3 por 1, 3 más 2, 5. La Y tendría el valor de 5. Si yo sustituyo el valor de 2 en la ecuación, me diría 3 por 2, 6, más 2, 8. Lo que quiero que nos quede claro aquí es que cuando nosotros asignamos los valores, entonces esa es una variable dependiente y nosotros podemos asignar los valores que queramos. Entonces, por lo tanto, la Y va a tomar un valor dependiendo de los valores que le demos a X. Por eso la Y es la variable dependiente. Es lo que nosotros estamos viendo aquí. Es lo que nosotros queremos medir. ¿Cuánto vale Y si la X vale menos 1? ¿Cuánto vale Y si la X vale 0? ¿Cuánto vale la Y si la X vale 1? Entonces quiere decir que Y es la variable dependiente. Aquí lo tenemos, mira, dependiente es lo que se quiere medir o lo que nosotros queremos calcular. Entonces, en este ejemplo, nosotros queremos entender a qué se refiere con la variable dependiente y con la variable independiente. Muy bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo también muy sencillo de matemáticas que siempre vemos este ejemplo en preparatoria. A los maestros de matemáticas siempre les encanta ponernos este ejemplo. Y con este ejemplo nos va a quedar claro los conceptos de la relación que se establece entre las variables. Y nos dice la teoría que la relación entre las variables puede ser directa o inversa. Y que es directa si las dos aumentan o las dos disminuyen. Y es inversa si una aumenta o la otra disminuye. Bien, vamos a ver cómo manejamos esta parte. Mira, tenemos el siguiente ejemplo. Dice, para construir una barda en 4 días se requieren 6 albañiles. Esa es la información que tenemos. Es como si fueran nuestros antecedentes. Luego me dicen, si yo ocupo que la barda esté lista en 2 días, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que está entre signos de interrogación, es mi pregunta de investigación. Es lo que yo quiero saber. ¿Qué hago? Yo necesito que la barda esté lista en 2 días. Entonces, ¿qué haría? Si para construir una barda en 4 días se requieren 6 albañiles, si yo ocupo que la barda esté en 2 días, ¿qué hago? Bueno, pues la respuesta más lógica que se nos ocurre decir es, pues contrato más albañiles. Correcto, contratamos más albañiles. ¿Cuántos más albañiles? Pues voy a contratar 12, porque si en 6 albañiles lo tienen listo la barda en 4 días, pues el doble de albañiles la va a tener lista en 2 días. Muy bien. Entonces, con esta información, vamos a llenar la siguiente tablita. En la primera columna vamos a poner las variables. En la segunda columna vamos a identificar qué tipo de variable es. Y en la tercera columna vamos a establecer la relación o función que se establece entre las variables. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en la información que tenemos,
vamos a identificar las variables. Ok, nosotros sabemos que pues en la vida diaria nosotros entendemos como variable pues algo que cambia, que no permanece constante. Entonces, en esta información que tenemos, que nos dice aquí, para construir una barda en 4 días se requieren 6 albañiles. Aquí, en esta información que yo tengo, ¿quiénes son variables? O sea, ¿qué palabras son las que cambian? ¿Qué situaciones son las que cambian? Esas son mis variables. Entonces yo vuelvo a leer y dice, para construir una barda en 4 días, aquí yo encontré la primer variable. Días, el concepto días o tiempo es una variable. ¿Por qué es una variable? Pues porque no permanece constante. Y de hecho lo estoy comprobando acá. Dice, si yo ocupo que la barda esté lista en 2 días, mira, aquí ya cambió. Aquí tengo 4 días y luego acá tengo 2 días. Entonces este concepto ya cambió. Ese es una variable. Entonces yo lo registro, ese concepto lo registro en mi tablita. Ya encontré una variable. Entonces aquí la registro. La variable días o tiempo es una variable. Muy bien. Ahora sigo leyendo para ver si encuentro otra variable en mi información. Y dice, para construir una barda en 4 días se requieren 6 albañiles. Si yo ocupo que la barda esté lista en 2 días, ¿qué hago? Y nosotros dijimos que contratamos más albañiles. Entonces, el concepto o la palabra albañiles es otra variable. ¿Por qué? Porque está cambiando. Yo puedo tener 6 albañiles, 5 albañiles, 4 albañiles. Entonces, ese concepto cambia. Entonces, esa es una variable. Entonces, yo vengo y lo registro en mi tabla. Entonces, el concepto albañiles o hombres es una variable. Muy bien. Entonces, ya que tenemos identificadas las variables, vemos qué tipo de variable es. El tipo, ¿a qué se refiere? Regreso a mi información y me dice que dentro de los tipos hay variable independiente y variable dependiente. Entonces, nosotros necesitamos identificar el concepto tiempo, que ya vimos que es una variable. Ahora necesitamos ver si es independiente o dependiente. Bueno, para hacer mi análisis tenemos que pensar lo siguiente. ¿Quién está fijando los albañiles que vamos a tener? ¿O quién dice cuántos albañiles vamos a tener? Ah, pues muy sencillo. Aquí en la información dice, si yo ocupo que la barda esté lista en 2 días, ¿qué hago? Ah, pues yo contesto, contrato más albañiles. Entonces yo estoy fijando que contrato más albañiles. Entonces, yo, investigador, o en este caso, el dueño de la barda, que necesita que ésta esté lista en 2 días, es el que está fijando, es el que va a decir, yo quiero contratar el doble de albañiles. Entonces, esa es una variable independiente, mira, porque dice, es la que el investigador fija, controla, manipula. En este caso, yo, dueño de la barda, digo que quiero contratar el doble de albañiles. Entonces, por lo tanto, los albañiles, aquí en mi tablita que estamos llenando, los albañiles es una variable independiente. Muy bien, entonces ahora vemos los días. ¿Qué tipo de variable es? Bueno, pues analizamos. A ver, los días, si yo contrato más albañiles, ¿qué va a pasar con los días? Pues van a disminuir. De hecho, aquí está. Dice, yo necesito que la barda esté en 2 días. Estoy disminuyendo el número de días.
es lo que yo voy a medir. Entonces, ¿qué tipo de variable es? Pues es la variable dependiente, es lo que se quiere medir. Y también estamos viendo que el número de días que tardemos en que esté lista la barda, pues depende, ahí ya le estoy poniendo el término, ya lo estoy clasificando, depende del número de albañiles. Si yo contrato más albañiles, voy a ocupar menos días. Si yo contrato menos albañiles, entonces voy a ocupar más días. Entonces los días es la variable dependiente, es lo que queremos medir. Y lo registro aquí en mi tablita. Entonces ya le puse, mira, días, el tiempo es la variable dependiente, albañiles es la variable independiente. Muy bien, ya cuando tengo identificado qué tipo de variable es, entonces ahora sí podemos establecer la relación o función. ¿Y a qué se refiere la relación o función? Bueno, pues se refiere, nos regresamos acá a la información, aquí está la relación o función, se refiere a que establezcamos si es una relación directa o inversa. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo es ese comportamiento? Si aumentan o disminuyen, o si una aumenta y la otra disminuye. Entonces, ¿qué voy a registrar? Fíjense bien. En la celda donde yo localicé la variable dependiente, ahí no vamos a poner nada, ahí no escribimos nada. La relación que se establece la vamos a anotar en las casillas donde tengamos las variables independientes. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de relación tenemos entre estas dos variables? ¿Entre cuáles? Entre la dependiente y la independiente, que ya tenemos identificadas. Entonces aquí la relación que tenemos es que a más albañiles, ¿qué sucede con el tiempo? Menos tiempo. Entonces, si te fijas, tenemos más y menos. ¿Qué tipo de relación es? Pues me fijo aquí en donde tenemos los conceptos y dice que si una aumenta y la otra disminuye, que es el caso que nosotros tenemos, porque si tenemos más hombres vamos a tener menos días, estamos en este caso, una aumenta y la otra disminuye, entonces tenemos una relación inversa. Pues es lo que yo voy a anotar aquí. Mira, ya lo anoté. Tengo una relación inversa. ¿Y cómo es ese comportamiento? ¿Cómo es esa relación? Pues aquí lo escribo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se comportan estas dos variables entre ellas? Pues nos dice que a más albañiles, menos tiempo. Esa es la relación que se está estableciendo entre mi variable dependiente e independiente. A más albañiles, menos tiempo. Y entonces, como una aumenta y la otra disminuye, entonces la relación es inversa. Muy bien. Entonces, ya logramos identificar los tipos de variables y la relación que se establece entre las variables. Bueno, pero ahora tú vas a decir, bueno, pero pues esos son ejemplos de matemáticas, pero yo no tengo matemáticas ni tengo números. ¿Yo cómo le voy a hacer para obtener las variables en mi proyecto de investigación? Ok, muy bien. Para que nosotros establezcamos las variables que nosotros tenemos en nuestro proyecto de investigación, nosotros tenemos que partir de la pregunta de investigación. En este momento tú ya tienes tu pregunta de investigación. Entonces yo anoto mi pregunta de investigación. Aquí está mi pregunta de investigación que yo estoy manejando y mi pregunta de investigación dice:
¿Cómo ayudan las herramientas y tecnologías de comunicación a los ejecutivos y trabajadores a asegurar una información de calidad para la toma de decisiones dentro de la organización? Esta es mi pregunta de investigación y en esta pregunta de investigación nosotros vamos a identificar qué variables tenemos aquí. Así como hicimos acá en el ejemplo chiquito de matemáticas. Mira, aquí en este ejemplo de matemáticas, aquí está mi pregunta de investigación. Si yo ocupo que la barda esté lista en 2 días, ¿qué hago? Aquí está mi pregunta de investigación. Entonces yo tengo ya acá mi pregunta de investigación. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues vamos, para que nos sea más fácil identificar las variables, establecer qué tipo de variables son y encontrar la relación y función que se está estableciendo entre las variables, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una tablita como la que hicimos con el ejemplo de matemáticas. Igual mi tablita va a tener 3 columnas. En la primera columna nosotros vamos a localizar todas las variables que encontremos en nuestra pregunta de investigación que ya tenemos formulada y redactada. Enseguida vamos a ver qué tipo de variable es. Y ya que tengamos qué tipo de variable es, entonces podemos establecer la relación y función que se establece. Muy bien. Yo te recomiendo que en el primer renglón de tu tablita localices a la variable dependiente. Entonces vamos a localizar a la variable dependiente. Recuerda que la variable dependiente es lo que queremos medir. ¿Sí? Entonces, a ver, yo voy a localizar aquí en mi pregunta de investigación, voy a localizar las variables que tenemos. Entonces dice, ¿cómo ayudan las herramientas y tecnologías de comunicación a los ejecutivos y trabajadores a asegurar una información de calidad para la toma de decisiones dentro de la organización? Entonces vamos registrando. ¿Qué variables encuentro en esta pregunta? Bueno, pues encuentro las variables de herramientas y tecnologías de la comunicación. Esta es una variable. ¿Por qué sé que es una variable? Pues porque estas cambian con el tiempo. Las herramientas y tecnologías de la comunicación no son las mismas ni de hace, por ejemplo, de hace 10 años, y a lo mejor no nos tenemos que ir a muchos años atrás. Ahorita, en estos momentos, las herramientas de la tecnología y de la comunicación, o sea, la manera en la que nos comunicamos ya ha cambiado. Ahorita, en este momento, tú y yo nos estamos comunicando completamente asíncrona, de manera virtual. Entonces, herramientas y tecnologías de comunicación es una variable. Entonces, la registramos en la tablita. ¿Qué otra variable encontramos? Dice, ¿cómo ayudan las herramientas y tecnologías de comunicación a los ejecutivos y trabajadores a asegurar una información de calidad? Pues aquí yo estoy viendo que información de calidad es otra variable. ¿Por qué? Pues porque la información cambia con el tiempo. No todos los días tenemos la misma información. No todos los días manejamos la misma información. ¿Ok? Entonces esta es otra variable. Para la toma de decisiones dentro de la organización, toma de decisiones es otra variable. ¿Por qué? Pues porque cambia, no siempre estamos tomando las mismas decisiones, ¿sí? Entonces,
ya localizamos nuestras variables. Entonces lo que hacemos es vamos a registrarlas en nuestra tablita. Entonces tenemos estándares de calidad que los sacamos de acá, que es esta, mira, es información de calidad. Yo aquí le cambié aquí a la calidad es una variable. Yo le puse estándares de calidad para que nos quede más claro que la calidad es lo que nosotros medimos. La calidad se mide. ¿Y cómo medimos la calidad? Pues a través de estándares. Y esos estándares están influenciados por otras variables. Entonces, estándares de calidad es mi variable dependiente. Esa la podemos medir. Muy bien. Dijimos también que teníamos herramientas y tecnología. También dijimos que era una variable porque cambia con el tiempo. Y entonces, herramientas y tecnología es una variable independiente. ¿Por qué digo que es una variable independiente? Porque tu investigador vas a fijar o tú dices qué herramientas y tecnologías para comunicarte vas a usar. Tu investigador puedes decir, yo me quiero comunicar a través del teléfono, yo me quiero comunicar a través de una videollamada, yo me quiero comunicar a través del WhatsApp, por ejemplo. Entonces, tú estás eligiendo qué herramientas y tecnología vas a usar para comunicarte. Entonces, es independiente. ¿Sí? Tú vas a decidir. Muy bien. También dijimos que también la comunicación laboral, y yo le especifiqué aquí comunicación laboral, mira aquí está, tecnologías de la comunicación a los ejecutivos y trabajadores, por eso es que yo le estoy poniendo acá en mi tablita comunicación laboral, porque es la comunicación que se están estableciendo entre los ejecutivos entre los ejecutivos y los trabajadores. Entonces nos estamos refiriendo a una comunicación laboral. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué es independiente? Pues porque yo, investigador, estoy estableciendo que me quiero tener una comunicación laboral con estas personas. Yo podría decir, con mis compañeros de trabajo voy a tener una comunicación informal. Y ya te pones ahí a contar chistes, a ver memes, etcétera. Bueno, pues te estás comunicando y ese es un tipo de comunicación informal. O existe también el famoso radio pasillo, que es una manera en la que también nos comunicamos en el trabajo. Ese es otro tipo de comunicación. Bueno, yo estoy estableciendo que voy a ver la comunicación laboral. Por eso es independiente. También dijimos cuando estuvimos leyendo el ejercicio que la toma de decisiones también es una variable porque cambia con el tiempo. No siempre tomamos las mismas decisiones. Y fíjate, yo estoy diciendo, no siempre tomamos las mismas decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Pues el investigador o el trabajador o el gerente. ¿Sí? Entonces, él decide qué decisión toma, entonces por eso es independiente. Entonces ya las clasificamos, por eso es importante que recuerdes acá, mira, independiente, el investigador fija, controla, manipula. Yo estoy decidiendo qué decisión tomo, entonces por eso es independiente. Muy bien, entonces ya que las clasificamos, qué tipo de variable es, entonces ahora sí, vamos a establecer la relación y función. Y dijimos que la relación y función siempre se va a establecer entre la variable independiente y la dependiente. En este caso, herramientas y tecnología, yo la voy a relacionar con estándares de calidad. Luego,
Esta otra variable independiente que tengo, comunicación laboral, yo la voy a relacionar con estándares de calidad. Esta otra variable independiente que tengo, toma de decisiones, yo la voy a relacionar con estándares de calidad. Todas las variables independientes se relacionan con la misma dependiente. Yo puedo tener 10, 20, 30, las que quieras, variables independientes y siempre las vas a relacionar con la dependiente. Entonces empiezo a establecer mi relación o función. Empiezo con herramientas y tecnología. Ok, para establecer el comportamiento, la relación que tienen estas, recurrimos a los conocimientos que nosotros ya tenemos. Nosotros sabemos que a mayor uso de herramientas y tecnología, ¿cómo esperaría yo que fuera mi calidad o mis estándares de calidad? Pues mayor, entonces eso es lo que yo anoto. Y entonces digo, a mayor uso de tecnología y herramientas, mayor cumplimiento de los estándares de calidad. Entonces, ¿cómo es qué función se establece? Pues se establece una función directa, porque una aumenta, la tecnología aumenta, y el cumplimiento de los estándares de calidad también aumenta. Los dos están aumentando. Y dijimos que cuando las dos aumentan, acá está, mira, cuando los dos aumentan, ¿qué relación se establece? Directa, las dos aumentan o las dos disminuyen. Entonces es lo que yo registro aquí. Es una relación directa. ¿Y cómo se da esa relación? Pues a mayor uso de tecnología y herramientas, nosotros sabemos o esperamos que debe de haber un mayor cumplimiento de los estándares de calidad. Luego hago lo mismo con la otra variable independiente que es comunicación laboral. Entonces, ¿cómo se relacionan la comunicación laboral con los estándares de calidad? De acuerdo a lo que nosotros sabemos es, ¿qué va a pasar con la comunicación laboral formal que nosotros tenemos en el trabajo? ¿Qué pasará cuando nosotros tenemos una gran comunicación laboral? ¿Qué pasará con los estándares de calidad? Bueno, pues nosotros sabemos que a mayor comunicación laboral, mayor cumplimiento en los estándares de calidad. Fíjate cómo estoy relacionando cada variable con la dependiente, y así lo digo, a mayor comunicación laboral, mayor cumplimiento en los estándares de calidad. Entonces, ¿qué tipo de relación tengo? Tengo mayor y mayor, los dos aumentan. ¿Qué tipo de relación tengo? Pues una relación directa. Muy bien, hago lo mismo con mi otra variable que ya identificamos previamente, que es la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo esperamos que se relacione la toma de decisiones con los estándares de calidad? De acuerdo a lo que nosotros sabemos y conocemos, es a mejor toma de decisión. Si yo tomo una buena decisión, ¿cómo espero que impacte a mis estándares de calidad? Pues voy a tener una mayor calidad. Pues entonces eso es lo que escribo. A mejor toma de decisión, mayor cumplimiento de los estándares de calidad. Entonces tengo mejor y mayor. ¿Cómo es mi relación? Directa. Entonces, de esa manera, tú vas a tener o identificar las variables que tienes en tu pregunta de investigación. Las variables las identificamos en la pregunta de investigación y también en la hipótesis. La respuesta a la pregunta también me ayuda a localizar mis variables. Ahora, es muy común que se nos presente
que cuando nosotros tenemos nuestra pregunta e identificamos las variables que tenemos, no encontramos variable dependiente, no tenemos variable dependiente. ¿Y por qué no tienes variable dependiente? Bueno, pues porque tu pregunta de investigación no está redactada de manera completa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues agrégasela a la pregunta de investigación, agrégale tu variable dependiente. Aquí nada más mucho cuidado, la variable dependiente debe de poder medirse, debe de tener una palabra que sea medible, así como yo tengo en mi ejemplo, calidad. La calidad es medible. Además, otra manera en la que nosotros sabemos que yo tengo bien establecida mi variable dependiente es porque la variable dependiente se encuentra en el para qué del objetivo de investigación. Acuérdate que cuando establecimos el objetivo de investigación dijimos que el para qué es la problemática a resolver y que esa problemática a resolver debe de estar expresada o enunciada de tal manera que sea medible. Entonces, por eso siempre en los objetivos de investigación pusimos que para aumentar o mejorar la calidad, para mejorar la calidad, para aumentar la producción, para aumentar las ventas. Ventas es una palabra medible. Entonces, ventas es mi variable dependiente. Calidad es medible. Y hasta le puse la palabrita estándares para que nos quedara bien claro, porque cuando nosotros queremos medir la calidad, lo que comprobamos o vamos checando si estamos cumpliendo son los estándares que ya tenemos establecidos. ¿Qué otra palabra medible tenemos? Bueno, pues también puedo tener las calificaciones, por ejemplo, el rendimiento escolar, por ejemplo, esa es otra variable dependiente porque es medible y se encuentra en el para qué del objetivo. Entonces, si tú no tienes variable dependiente, bueno, pues no te preocupes, agrégasela, pónsela a tu pregunta de investigación y entonces para que tengas completa tu tablita, porque siempre se tiene que establecer la relación o función entre la dependiente con todas las independientes que tengas. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pues este cuadrito de las variables. Y si no tienes variable dependiente, la completas. Muy bien, te voy a compartir otro ejemplo para que lo veamos. Mira, aquí tengo yo otro ejemplo. Dice este ejemplo, ¿cómo las dinámicas de regulación de emociones aumentan el rendimiento académico? Entonces tengo que hacer lo mismo. Tengo que identificar mis variables que yo tengo aquí en mi pregunta. Entonces yo empiezo, dice, ¿cómo las dinámicas de regulación? Pues una variable son las dinámicas, hasta la misma palabra lo está diciendo. Dinámica es movimiento. Y si estamos hablando de movimiento, pues está cambiando. Entonces, dinámicas de regulación es una variable. ¿Por qué? Pues porque cambia. Otra variable que yo tengo, pues son las emociones. Las emociones no son permanentes, cambian. Ahorita en la mañana nos levantamos enojados. Tenemos una emoción de enojo porque me tuve que levantar temprano y luego ya cuando ya estoy en el salón o ya estoy en el trabajo conviviendo con los compañeros, ya me pongo contento, ya cambió mi emoción. No siempre estamos contentos, no siempre estamos enojados. Entonces las emociones es otra variable. Luego tengo el rendimiento académico. El rendimiento académico no siempre es el mismo, cambia dependiendo pues de lo que nosotros hagamos. A veces tienes
un excelente rendimiento académico porque cumpliste con todo lo que te pidieron. A veces tienes un rendimiento regular, a veces tienes un rendimiento con muchas áreas de oportunidad y te sacas un 5. Bueno, pues entonces si te fijas no permanece constante y tú lo ves. Tus calificaciones a lo largo de tu carrera pues no siempre fueron las mismas, no siempre tuviste puros 10, no siempre tuviste puros 5. Entonces, rendimiento académico es una variable. ¿Por qué? Porque cambia, no permanece constante. Muy bien, entonces ya identificamos nuestras variables. ¿Qué tenemos que hacer? Anotarlas en nuestra tablita. Vamos a anotarlas en nuestra tablita. Otra vez, mi tablita tiene 3 columnas. En la primera columna voy a poner todas las variables que localizamos, una en cada renglón. Luego voy a ver qué tipo de variable es y enseguida establezco la relación y función entre las variables. Y dijimos que primero identificamos la variable dependiente, que es la que nosotros vamos a medir, ¿sí? Entonces, entre las variables que yo identifiqué aquí en mi pregunta, pues, ¿cuál es la variable que yo voy a medir? Pues el rendimiento académico. Esa es la variable que se va a medir. Muy bien, entonces yo anoto primero esa. Entonces, rendimiento académico es la variable dependiente. ¿Por qué? Pues porque es lo que voy a medir. Voy a medir el rendimiento académico que depende, se llama variable dependiente, depende de las variables independientes, de las que yo, investigador, fijo. Yo quiero investigar eso. Yo quiero ver cómo esos conceptos influyen al rendimiento académico. Y entonces yo quiero ver cómo influyen las dinámicas de regulación. Yo estoy diciendo que quiero ver cómo influyen las dinámicas de regulación en el rendimiento académico. Pues entonces es una variable independiente. Yo, investigador, la estoy fijando. Yo quiero ver cómo influyen las dinámicas de regulación en el rendimiento académico. Entonces, independiente. Luego, ya habíamos identificado que tenemos emociones, que también es otra variable, y entonces yo, investigador, estoy diciendo que quiero ver cómo las emociones, el que tú estés contento, feliz, enojado, furioso, influye en tu rendimiento académico. ¿Influirá? Pues claro que sí. Si tú estás contento, tienes una buena actitud, pues sí influye en tus calificaciones. Yo, investigador, estoy determinando que quiero ver cómo las emociones influyen en el rendimiento académico. Pues entonces es independiente, porque yo, investigador, lo estoy fijando. Después quiero ver el nivel o etapa escolar. Aquí, por ejemplo, vas a decir, esta no estaba en la pregunta. Maestra, mira, aquí dice, ¿cómo las dinámicas de regulación de emociones aumentan el rendimiento académico? Aquí no hay el nivel escolar o la etapa. ¿Por qué se lo puso? Pues porque se lo puedo poner. Nosotros podemos agregar todas las variables que queramos. Entonces, nosotros vamos a manejar mínimo 3 variables independientes y una variable dependiente, nada más una dependiente, y mínimo 3 independientes. Entonces a mí me estaba faltando una. A propósito no lo puse en la pregunta para que veas que se lo puedo agregar. Entonces yo le voy a agregar esta variable, nivel o etapa escolar. Yo, investigador, quiero llevar a cabo esta investigación de las emociones y las dinámicas de regulación, cómo influyen en el rendimiento académico. Quiero verlo en los niños de preescolar, o lo quiero hacer en los niños de primaria,
o lo quiero hacer en los adolescentes, que los adolescentes traen a todo lo que dan las emociones, quiero ver cómo influyen, pues yo lo quiero hacer en los adolescentes, en secundaria. Yo, investigador, estoy fijando en qué nivel o etapa escolar quiero llevar a cabo mi investigación. Pues entonces va a ser independiente. Muy bien, ya tengo identificadas de qué tipo son mis variables. Ya tengo una variable dependiente. Esto es importante. Si no tienes variable dependiente, no puedes establecer la relación o función. Entonces, y si no tienes variable dependiente, dijimos, pues agrégasela. Entonces, ya que tengo mi variable dependiente y mis independientes, entonces ahora sí, empezamos a establecer la relación o función. Empiezo con mi primera variable independiente, la dinámica de regulación. De acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado y lo que nosotros sabemos, ¿cómo influirá las dinámicas en el rendimiento académico? Bueno, pues nosotros sabemos que a mejores dinámicas, cuando nosotros ponemos dinámicas en el salón de clase y no estamos haciendo siempre lo mismo, pues vamos a tener un mejor rendimiento académico. Eso nosotros lo sabemos con lo que hemos estudiado. Entonces eso es lo que yo escribo. A mejores dinámicas de regulación, mayor rendimiento académico. ¿Cómo es la relación? Pues directa. ¿Por qué? Porque tengo mejores y mayores. Los dos aumentan. Entonces es directa. Muy bien. La siguiente. ¿Cómo se relacionan o cómo influyen las emociones en el rendimiento académico? Otra vez, con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros ya hemos aprendido, sabemos que a mejor manejo de las emociones, a un mayor control de las emociones, vamos a tener un mayor rendimiento académico. Si tú puedes manejar tu enojo o manejar tu tristeza en el salón de clases, pues vas a tener un mayor rendimiento académico. Cuando yo estoy enojado, estoy tan enojado que no presto atención en nada, pues eso va a influir en mi rendimiento académico. Entonces, eso es lo que yo escribo. A mejor manejo de emociones, mayor rendimiento académico. ¿Cómo es la relación? Pues directa, porque tengo mejor y mayor. Muy bien. Ahora la siguiente variable, nivel o etapa escolar. Con lo que nosotros hemos aprendido, sabemos que conforme tú vas teniendo más años, vas teniendo mayor control de tus emociones. Cuando estás pequeño, cuando tienes 3, 4 años, o sea, de todo lloras, de todo haces un escándalo, si no te dan algo, hasta te tiras y haces una pataleta. ¿Por qué? Pues porque no sabes manejar tus emociones. Entonces nosotros esperamos que conforme la persona va madurando, tiene un mejor manejo de las emociones. Entonces eso es lo que yo voy a escribir. A mayor nivel o etapa escolar, o sea, entre más grande estés, más años tienes, pues ya estás en otro nivel escolar. Entonces, a mayor nivel o etapa escolar, mayor rendimiento académico. O sea, nosotros esperamos que entre más tú vas creciendo, más responsable eres, más manejo de tus emociones tienes y eso se ve reflejado en tu rendimiento académico. ¿Sí? Entonces, ya establecí yo la relación o función. De esa manera, tú vas a hacer lo mismo con tu pregunta de investigación. Y así es como podemos localizar e identificar nuestras variables en nuestra pregunta de investigación y lo más importante, ver qué tipo de variables son, porque a fuercitas tenemos que tener una variable dependiente y mínimo 3 independientes.
y enseguida establecer la relación o función, porque la relación o función, mira esto que estamos escribiendo aquí, el comportamiento entre las variables es lo que nosotros esperamos comprobar al final de nuestra investigación. Por eso es que esta parte es muy importante. Entonces, con esto terminamos nuestro tema de las variables.